nuestros ojos, se cerra su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Nos queda anunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Primeramente quiero dar las gracias a la Iglesia del Aire por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes y dirigirme también al mundo con el mensaje que el Señor lo ha preparado. Yo no he preparado nada, porque es negocio del Padre del Señor Jesucristo. Antes de continuar con el tema, me gustaría hacer una oración en breve. ¿Me pueden acompañar, por favor? Amén. Padre nuestro, gracias te doy porque a pesar de lo pecador que soy, tú me conoces, que nada bueno soy delante de ti. Somos un gusano, como dice tu palabra. No valemos nada. Pero gracias, a través de tu Hijo Jesucristo nos has perdonado y nos has dado la oportunidad de vivir para predicar tu palabra. En este momento te pido en especial manera por la Iglesia del Aire. Amén. Te pido, Padre, por todos tus hijos que componen tu iglesia, aquellos que ya están adentro de tu redil, aquellos que aún no están, aquellos que están debatiendo, aquellos que están lejos de ti, están presos del enemigo. Padre, como humanos te pedimos que tengas misericordia de nosotros y de todas las personas, para que cada mensaje predicado de tu iglesia en el aire pueda llegar al corazón de todos aquellos que necesitan de la verdad presente, y para que nosotros estemos velando también. Te pido, Padre, en especial manera también por los hermanos que dirigen esta obra. Amén. Por favor, Padre, te pido que les des ánimo, que suplas económicamente sus necesidades, trabajo, la educación de sus hijos. Amén. También la protección sobre tus hijos que están trabajando, están luchando, están sufriendo, padecen persecución. Amén, Señor. Padre, te pido que tengas compasión de este grupo. De corazón te pido. Todas estas cosas te las pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, no es un tema muy grande lo que he preparado, pero este tema me ha tocado el corazón por años. Y esta es parte de las cosas que a mí me ha ayudado a entender la verdad presente, según segunda de Pedro 1:12.
que dice así: por esto, yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Me quedé sorprendido cuando yo leí este texto de 2 de Pedro 1:12 sobre la verdad presente. Pero también me sorprendió porque Pedro dijo: nunca dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque ya lo sepáis y estéis confirmados. O sea, lo sabemos y aunque estemos confirmados, pero él dijo que él siempre iba a amonestaros. Y esta amonestación es permanente. Esta amonestación es activa. Y el pequeño tema de este día es la identidad del pastor. La identidad del pastor. Preparé este tema sin ningún perjuicio hacia ningún pastor. Es más, no los conozco. Lo preparé como una alarma para las personas que de verdad buscamos la verdad presente. Las personas que buscamos de buen corazón al Señor Jesús. Y también para los que no, porque es necesario que sepan la identidad de sus pastores. Pero no quiero hablar mucho. Quisiera también citar un texto en Jeremías 10:21. Jeremías 10:21 dice así: porque los pastores se enloquecieron y no buscaron al Señor. Por tanto, no entendieron y todo su ganado se esparció. En la Nueva Versión Internacional dice así: los pastores se han vuelto necios, no buscan al Señor, por eso no han prosperado y su rebaño anda disperso. Es triste y lamentable cuando en estos tiempos, en el siglo XXI en que vivimos, y la venida del Señor Jesús muy cerca, miramos, vemos, oímos, e incluso en las noticias, sobre la actitud negativa de los pastores, su comportamiento, sus conocimientos. Y no quiero apuntar o poner el dedo a nuestra iglesia, ni tampoco a una sola iglesia, porque lamentablemente este capítulo de Jeremías 10:21 se está cumpliendo en todas las iglesias, pero de especial manera en nuestra iglesia adventista de 1844. Es lamentable, es triste ver cómo estos personajes, estos líderes, han cambiado su identidad. En el diccionario de Real Academia Española dice así: ¿qué significa la palabra identidad? Cualidad de idéntico, conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás.
conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las personas. Me llama la atención la última que leí, donde dice conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Tener conciencia quién eres y ser distinta a las demás personas. Es lamentable ver que esta conciencia y esta distinción no existe entre los pastores adventistas y también los supuestos pastores del protestantismo. Primero porque cuando el protestantismo en el año 1500, en el año 1400, en tiempos de Lutero, cuando surgió el protestantismo, era para protestar en contra del papado. Pero el enemigo no para, el enemigo no descansa. El año pasado, en octubre, se firmó los 500 años y supuestamente también se firmó la unión y la reconciliación del protestantismo con el romanismo, y ya no hay más protestas. ¿Qué diría Lutero si estuviera vivo en estos tiempos al saber ese convenio que fue escrito y fue firmado? También podríamos decir, ¿qué diría la mensajera del Señor, la hermana White, si se diera cuenta de la apostasía que ha entrado en la iglesia? Si ella viera todos los convenios que se han llevado a cabo, que supuestamente es para ir a predicarle a Roma. ¿Qué dirían estos dos líderes, muy importantes y destacados en su época? Es lamentable cuando nosotros vemos a través de la historia, a través de las noticias que se escriben diariamente, cómo se ha cambiado la situación. Pero veamos un párrafo del espíritu de profecía. Menciono mucho el espíritu de profecía porque creo profundamente en la mensajera del Señor y sus libros son inspirados. Consejos sobre el régimen alimenticio. Dice así, en la página 65. Existen derechos que pertenecen a todos los individuos. Tenemos una individualidad y una identidad que es nuestra. Nadie puede sumergir su identidad en algún otro. Cada uno debe actuar por sí mismo de acuerdo con los dictados de su propia conciencia. Con respecto a nuestra responsabilidad e influencia, somos responsables ante Dios porque derivamos nuestra vida de Él. No la obtenemos de la humanidad, sino solo de Dios. Pertenecemos a Él por creación y por redención. Nuestros propios cuerpos no nos pertenecen para que los tratemos como nos plazca, para que los estropeemos con hábitos que conducen a la decadencia, imposibilitándose
imposibilitándonos el rendir a Dios un servicio perfecto. Nuestra vida y toda nuestra facultad mentales pertenecen a Él. Él está cuidando de nosotros cada momento. Él conserva la maquinaria humana en acción. Si nos la dejara para que la hiciéramos funcionar nosotros por un solo momento, moriríamos. Dependemos absolutamente de Dios. La hermana Joel menciona sobre la identidad, pero me gustaría también ir al otro lado y luego pensar, ¿y qué es la identidad? ¿Por qué un pastor? ¿Por qué un líder? ¿Por qué un miembro de iglesia? ¿Por qué individualmente las personas que pertenecen al pueblo de Dios tienen que tener una identidad? Un ejemplo simple, cuando usted lo para el policía, en cualquier parte del mundo, va manejando, o tal vez caminando, y lo para el policía, le dice, lo primero que le dice, quiero ver tu licencia. ¿Y por qué quiere ver la licencia? ¿Quiere ver la foto que se parezca a usted? ¿Quiere ver su fecha de nacimiento? ¿Su dirección? ¿Dónde vive? Para identificarlo. Si lo que usted verdaderamente, verbalmente le va a decir al policía es verdad o no, o está mintiendo. Así se concluye una identidad, una identificación. Así es como la autoridad identifica a un ciudadano. Viaja en el mundo. Lo primero que usted tiene que tener pasaporte en mano, válido, con fecha activa, no expirado. Lo mismo, usted se tiene que identificar con ese pasaporte. Fotos, serie de número de pasaporte, su dirección, su lugar donde vive, donde viene, su país. La identidad es algo muy importante en el mundo de la política, en la sociedad. La identidad verbal también es importante porque cuando usted se mueve a otro vecino, luego el vecino probablemente viene y le pregunta a usted y le dice quién eres, cómo te llamas, quién es tu familia, tus hijos, de dónde vienes, qué trabajas, qué haces. La identidad nos identifica quiénes somos. Con la identidad nosotros mostramos confianza. También damos confianza a las personas. La identidad es bien importante. Por eso es que la sierva del Señor habla sobre la identidad y dice, nadie puede sumergir su identidad de algún otro. O sea que no podemos tampoco usar la identidad de alguna persona, sino tenemos que usar nuestra identidad. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la identidad de la Iglesia Adventista? ¿Cuál es la identidad del pueblo de Dios? ¿Cuál es la identidad individual
de nosotros, porque una institución religiosa tiene su identidad. También los líderes, los pastores tienen su identidad. La identidad religiosa no es igual que la identidad de un pastor. Tampoco la de un pastor es igual que la de un miembro. Son diferentes en categoría. Una es institución, el otro es por profesionalismo o por los cargos que se tienen dentro de la iglesia, o por individualidad como miembro de la iglesia. También nosotros los miembros tenemos que tener una identidad. Muchas veces nos encontramos con alguien y empezamos a hablar de cosas muy importantes y las personas se quedan sorprendidas de nosotros y nos preguntan, disculpe, ¿usted es religioso? Sí. La persona luego responde y dice, ¿de qué iglesia es? Quieren saber. Un pastor, lo mismo. Pero el pastor tiene un puesto más elevado profesionalmente dentro de la humanidad, la sociedad, la iglesia, y se considera una persona devoto al Señor Jesús, también a sus principios, a la doctrina, aquella doctrina que se dio en 1844. Pregunto, ¿será que esa doctrina de 1844 es aplicable en nuestro tiempo? ¿Será que esa doctrina de 1500 de Martín Lutero es activa dentro del mundo del protestantismo? Como ven las noticias, hay arriba de 30,000 religiones. A veces da pena porque en las mismas noticias salen como los pastores han convertido el evangelio en negocio, en un sostén propio y de la familia. Muchos pastores han ocupado el santo servicio del pastorado como un medio para hacer dinero, como un medio para vivir para ellos mismos, no para Cristo. Un medio para hacerse de lujos, un medio para esconder su identidad. ¿Y qué es eso, esconder la identidad? Bueno, simplemente en vez de representar quiénes son, no lo hacen. Se han contaminado en el mundo y se han escondido atrás del Evangelio de Cristo. Todos sus intereses personales, materiales, lo han puesto atrás del Evangelio. Lo que quiero dar a entender es que por de frente son una cosa y por detrás son otra cosa. Y esto es aplicable para la institución religiosa. La institución religiosa tiene una cara y atrás tiene otra. Los líderes religiosos tienen una cara enfrente y tienen otra cara atrás.
la verdadera identidad del Evangelio de Cristo se ha pisoteado. Ahora, el pueblo de Dios en el aire está tratando de poner en alto la verdadera identidad del Evangelio de Cristo, del Padre, la verdadera identidad de la palabra de Dios. No debería de existir sostén propio. El Israel espiritual debería de tener su identidad, la identidad de Jesucristo, la identidad del Evangelio. Pero lamentablemente el mundo ofrece cosas envidiables y se ha preferido escoger las cosas que perecen en vez de escoger las cosas que van para vida eterna, que es el camino estrecho en contra del camino angosto, o el camino angosto en contra del camino estrecho. Cada quien ha escogido. Otros escogen el camino angosto para estar en contra del camino estrecho y escogen el camino ancho para estar en contra del otro. También quisiera hacer una referencia aquí sobre la identidad femenina, Pero para esto también voy a citar un párrafo de la mensajera del Señor. Dios se dirige de igual manera, hombres y mujeres, hablando en términos generales. Dice así el párrafo, y esto va dirigido a las mujeres. Cuando el engañador comienza su obra de seducción, encuentra con frecuencia disparidad de gustos y hábitos, pero haciendo grande alarde de piedad, conquista la confianza, y cuando lo ha hecho, su astuto poder engañoso se ejerce a su manera para realizar sus planes. Al asociarse con estos elementos peligrosos, las mujeres se acostumbran a respirar esa atmósfera de impureza y casi insensiblemente se compenetran del mismo espíritu. Pierden su identidad y se forman en la sombra del seductor. Satanás no perdona sexo, no perdona a estado o no perdona posición social, no perdona la posición educativa que tienen las personas, no importa si eres profesional, no profesional, no importa tu posición dentro de la sociedad. Satanás no perdona nada. Él tiene controlada todas las circunstancias, todas las cosas. El mundo está bajo su poder. Claro, hay otro poder encima de eso que es el Padre, pero nos estamos refiriendo a un poder de este universo, de un poder limitado a comparación del Padre. Pero lo más aquí lo que estamos viendo es de que
también las mujeres tienen este problema. A la hermana White, como lo vuelvo a repetir, ella dice que el enemigo conquista la confianza. ¿Y cómo conquistar la confianza? ¿Cómo lo conquista? No vayan a pensar que nomás conquista la confianza también de las mujeres, sino también conquista la confianza de los pastores, líderes, miembros de iglesias, predicadores, a todas las personas, especialmente sobre el pueblo de Dios, especialmente aquellos que en verdad buscan y aman al Señor de todo corazón. Busca la manera, y si no puede, con confianza, Él tiene miles de manera como conquistar o destruir al ser humano o doblegarlo. No necesariamente tiene que venir y hablar como nosotros, como el Señor Jesucristo le dijo, tírate del templo y tus ángeles te van a cuidar de ti. No necesariamente así. También usa diferentes tipos de técnicas para conquistar la confianza del pueblo de Dios. Este mensaje es para que nosotros estemos de pie como soldados. Como vuelvo a repetir, desde el principio dije que este mensaje no tiene nada que ver, no es para ofender a nadie, sino es un mensaje para que nosotros nos despertemos en el sueño si estamos durmiendo, para que nosotros salguemos de donde estemos, para que nosotros dejemos la institución, la organización o la iglesia donde estemos y nos acerquemos primeramente al Señor Jesús para pedirle dirección para encontrar aquella iglesia que honra, que guarda los mandamientos, aquella iglesia que predica el mensaje de Apocalipsis 14, 6 al 12, los 3 ángeles, aquella iglesia que predica la sana doctrina, la verdadera doctrina del Señor Jesús, que está apegado a los apóstoles, no aquella religión que cambia la Biblia y cambia la Biblia o imprime Biblia y acomodarse a su propia doctrina, no aquella religión que toma los testimonios de la hermana White y les cambia y acomodarse a su propia creencia, a su propia doctrina, a su propia política. No aquella religión que pretende y no lo es. Queridos amigos y hermanos que me escuchan en el mundo entero, la Biblia los amonesta, no yo. Yo no amonesto a nadie. Yo soy pecador. Lo que se está citando y lo que se ha citado es bíblico. ¿Por qué lo digo que es bíblico? Acuérdense, 2 de Pedro 1:12. Por esto, yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y eso lo dice Pedro, apóstol de Jesucristo. No lo digo yo. La cita que leí antes sobre las mujeres no la vi, pero está en Conflicto de los Siglos, en la página 626, sobre la conquista de la confianza. Pierden su identidad y se transforman en la sombra de su seductor. Conflicto de los Siglos, 626.
En vista de estos problemas que hemos visto, que yo no puedo cubrir todos los problemas porque nunca terminaríamos, pero nomás estoy citando algunos problemas. En vista de estos pequeños problemas que yo he citado aquí, también hay preguntas. Pues entendimos un poco de que la Biblia no cita, no da declaraciones nomás por darla, como Jeremías 10:21, cuando dice, porque los pastores se enloquecieron y no buscan al Señor, por tanto no entendieron, todo su ganado se esparció. Nueva versión, los pastores se han vuelto necios, no buscan al Señor, por eso no han prosperado y su rebaño andan dispersos. ¿Esto es una realidad o es una mentira? Y por eso surgen muchas preguntas. Si nosotros dejamos de pensar un poco de la iglesia o de la confederación adventista en el mundo, digo confederación porque se están confederando, claro, no en buena manera, sino no se están confederando con el Señor Jesús, el Padre, sino hay una confederación humana. Pero no solamente, ¿y por qué no miramos también lo del mundo? Que no solamente está sucediendo eso dentro de la iglesia, sino también hay así como hay una polarización de la sana doctrina, de la verdadera doctrina de Jesucristo en la iglesia adventista, también hay una polarización en el mundo, en la sociedad normal, sin religión o con religión, pero no viven su religión, simplemente se hacen llamar, qué sé yo, protestantes o evangélicos o qué sé yo, un montón de denominaciones. También hay una polarización de sus creencias. Ustedes son buenos lectores. Ustedes leen las noticias diariamente. Ustedes escuchan las noticias por la radio. Los adictos de Facebook conocen las noticias, al menos que no más vean lo que les conviene. ¿Es cierto o no es cierto que la humanidad no tiene rumbo? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene rumbo la humanidad? ¿Por qué? Yo pregunto por qué y por qué. ¿Qué pasa? Hay muchas quejas de parte de algunos miembros de iglesias sinceras. Se quejan de su institución por muchas razones. Porque el pastor roba las ofrendas, el pastor a algún líder de otro religioso le gustó la mujer de su hermano, algo otras organizaciones, sus líderes se alcoholizan y no dicen nada. Algo otros líderes de otras instituciones religiosas están metidos en negocios sucios, dinero envuelto. Hermanos, no tendríamos el tiempo para citar todas las cosas negativas que están sucediendo en todas las instituciones religiosas.
Pero no falta alguien sincero y honesto de corazón que dice, no sé qué voy a hacer, no sé a dónde voy. ¿Cómo se llama eso? Polarización del verdadero evangelio, de la sana doctrina de la palabra de Dios. ¿Por qué digo polarización? Porque como el líder está en malos caminos, no se anima a hablar de la sana doctrina, nomás habla de lo que le conviene y lo que le defiende. Usa la Biblia para defenderse. Usa a Dios para defenderse. Usa el nombre de Dios para defenderse. Usa el nombre de Jesús para defenderse. Está polarizando la doctrina. ¿Y cuál es en estos tiempos que estamos? E incluso podría decir también citar, yo he visto en las noticias que también han habido personas de la creencia musulmana se quejan de su creencia porque se han dado cuenta que es pura muerte, 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 muerte. La gente muriendo de hambre. Su creencia no los lleva a nada. Mucha pobreza. Niños sin zapatos, no comen, huyendo de sus territorios, huyendo de sus propias tierras. Se quejan. Ahora están viendo a ver dónde hay una solución. Y todo el mundo, todos esos personas sinceras en todo el mundo, están buscando una solución y están buscando dónde hay una verdad. La pregunta es, ¿qué respuesta tiene la Iglesia Adventista de estas personas que están polarizadas? Se supone que la Iglesia Adventista es el pueblo de Dios. ¿Qué respuesta tienen? ¿Hay un testimonio vivo? ¿Hay un testimonio viviente? ¿Es Cristo en la vida de cada uno de nosotros? ¿Estamos listos para dar testimonio a estas personas que están buscando la verdad? ¿Estamos listos para dar una respuesta de la sana doctrina de 1844, de 1888, Cristo, nuestra justicia? ¿Estamos dispuestos, estamos vivos, estamos listos para dar una respuesta? De Romanos 1:18 creo yo, donde dice sobre la justificación por la fe, que una vez Lutero predicó y basado en eso retó al romanismo en los años 1500 para una respuesta clara sobre la fe con obras y sin obras, y sobre la salvación por medio de la fe y no por obras. Bueno, si la Iglesia Adventista no lo está haciendo, nos toca a nosotros hacerlo. Y no es nada fácil. No voy a pensar que nomás de tomar la Biblia y ponerse a hablar uno en una radio, en la televisión o enfrente de una multitud o en el púlpito. También hay requisitos. Pero entiendo que es por eso que se ha organizado este grupo Iglesia del Aire, que a mí me ha servido de mucha bendición.
las personas en el mundo, a toda la sociedad en el mundo, para que escuche el fuerte clamor por YouTube. Yo he hablado con la hermana Brenda y según las pláticas, compartir los videos, las predicaciones del fuerte clamor por YouTube o Final Cry es gratis, es totalmente gratis. Querido amigo que me escuchas en el mundo, estás invitado por el Señor Jesucristo, no por mí, sino por el Señor Jesucristo a escuchar estos videos. No va a ser perfecto. No va a ser perfecto como tú lo buscas. Porque aún solo nosotros somos humanos, cometemos errores gramaticales, cometemos errores emocionales, mentales, físicos. Somos humanos, igual que los apóstoles. No tenemos la perfección como el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo obra en estas predicaciones. Eso te da una pista. Las predicaciones aquí no es para que tú te perfecciones en el conocimiento, sino es para darte una pista de tu necesidad de encontrarte con tu identidad, para que puedas identificarte con el Señor Jesús, con los ángeles, con el Padre, para que en el día final, en la segunda venida del Señor Jesucristo, puedas identificarte y decir, este soy yo. Son las predicaciones de YouTube del fuerte clamor. No tiene la respuesta de lo que tú buscas. Es una pista, es como un puente que te trasladan hacia el Señor Jesús. Él sí es la respuesta. Nosotros, los que damos un mensaje, es simplemente para darte una pista de la sana doctrina. Pero de ahí es tu responsabilidad encontrar más respuestas a través de la palabra de Dios, a través de la oración. Y no se te olvide, sin el Espíritu Santo no podemos entender la palabra de Dios. So, tenemos que pedirle al Espíritu Santo. Estaba hablando sobre cómo el mundo se ha vuelto en un grave, se ha caído en la confusión sin rumbo. Y cómo Satanás, a través de la polarización, ha oscurecido la sana doctrina. Hay muchas personas inteligentes que no son cristianas, pero se dan cuenta. Yo no sé si estas personas algún día llegan a conocer el mensaje, no, pero aquí hay una periodista que se llama Montserrat Ponsa. Escribió en el diario 16. Y ella escribe esto, ella no es religiosa, ella escribe estas palabras y dice así: vivimos tiempos difíciles. El afán del poder está acabando con el futuro de la humanidad a la deriva y sin rumbo, sin brújula. Todos quieren ser el número uno en política, en riqueza, en dominio. Se olvidan de lo fundamental que es amar y ser amado, deseado desde todos los ámbitos, de todas las implicaciones que comporta esta maravillosa palabra amor. Nadie vela por la naturaleza que gime y envejece por la voracidad de todos. Nadie se erige en defensor, capaz de liderar su futuro. Sin naturaleza la vida se extingue. Las familias se rompen por falta de diálogo, siempre sinónimo de compromiso, amor.
Los políticos pretenden todos ser el número uno. En realidad, este número es único tras haberlo ganado con constancia, pasión, amor hacia quienes confiaron en el escogido. Bueno, también dice esta periodista, ya dice aquí, leer los periódicos pone enfermo, peleas de gallos y amarillas. Yo a lo que está sucediendo en los partidos políticos, en los estamentos oficiales, en todo lo que se refiere a nuestra economía. Esta periodista describe más o menos un poco, ella describe políticamente, socialmente, a un mundo sin rumbo. No es solamente yo, ni a nosotros del fuerte clamor que lo miramos esto así. Tampoco mi querido amigo que me escuchas en cualquier iglesia y ves muchas cosas de tus líderes, muchas cosas que dan asco. Por todo lo que hacen. Y no quiero nombrar. Pero también las personas en la política, también las personas normales que no tienen una religión se dan cuenta de lo que está pasando en el mundo. Ella habla sobre la naturaleza, que a nadie le importa la naturaleza. ¿Por qué dirías tú? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Oh, es muy fácil. Porque con el poder del primer mundo, los países en el primer mundo, los ricos, Canadá, Estados Unidos, Europa, Rusia, los chinos, que ahora ya están en la lista, van en el mundo, compran tu presidente, compran tus diputados y empiezan a sacar minas. Y si la montaña es tuya, es de tu propiedad, tienes poca opción. Porque como ya se les pagó, entonces ellos tienen dos opciones. Van, te avisan que dejes el terreno en buenas, que te salgas, que te vayas, te corren. Pero si no haces caso, va la segunda mano, la segunda opción. Acaban con toda tu familia, no dejan ni un rastro. Y el terreno pasa a mano del Estado, ahora es del gobierno. Si no lo crees, busca las noticias, busca lo que está pasando en México, Centroamérica, Sudamérica, en el mundo, África, etc. Si no lo crees, busca en las noticias. Eso no lo digo yo. Hay una politización también de la política en el mundo. Pero ¿saben cuál es lo triste? ¿Por qué yo cité esta política? ¿Por qué cité esto? Ustedes van a decir por qué este hombre no habla de Cristo, cristocéntrico. Claro que lo cité. Porque lamentablemente tus líderes, tus pastores van atrás de estas personas que están compuestos. Estas personas están compuestos por grupos que están dictando, que te van a dictar el nuevo orden mundial, el ecumenismo. Están impulsando al mundo a una sola religión, una sola moneda, un solo presidente, un solo gobierno. Tres cosas: un solo gobierno, una sola economía, una sola moneda, perdón, y una sola religión. Tres cosas. ¿Por qué tengo que citar eso? Porque todos en conjunto, estas personas con las religiones, los políticos, están impulsando una sola religión, una sola moneda y un solo gobierno.
¿Tú crees que eso es una broma? Cuando te dicten una sola religión, manipulando tu conciencia, diciendo a tu conciencia lo que tienen que hacer. ¿Tú crees que eso es legal? ¿Tú crees que eso es derechos humanos? Y lo peor es que este sistema va a afectar al pueblo de Dios. Pero bueno, ahora, cité esto porque era importante que nosotros miráramos, no solamente dentro de la iglesia, sino miráramos también un poquito al mundo, que yo platicara un poquito del mundo para luego volver a la identidad. Lo que quiero dar a entender es que la identidad del mundo también está perdiendo, al igual que la iglesia verdadera de Jesucristo. Podría decir los laodicenses de Apocalipsis 3, la Odisea, la última iglesia. Por eso es que la Odisea no tiene nada bueno. No encuentra ningún mensaje positivo. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestros líderes van atrás de estos políticos, de estas élites del mundo, para formar una sola religión, una sola moneda y un solo gobierno. ¿Tú quieres ir detrás de ellos? Mi pregunta. También yo me pregunto a mí. Bueno, si no queremos ir, mucho cuidado con la polarización y mucho cuidado con la identidad. Mucho cuidado con el ecumenismo. Mucho cuidado con la nueva era, el espiritismo moderno. Mucho cuidado con las instituciones modernas a favor de ciertos grupos de personas con ideas contrarias a las Santas Escrituras, contraria a la verdad, identidad del Padre. ¿Quién te va a defender a ti contra este mundo que está yendo al abismo y no tiene rumbo? ¿Tu pastor te va a defender? ¿Tu presidente de tu institución te va a defender? ¿Dónde están nuestros pastores y líderes en defensa al pueblo? Miremos lo que dice Jeremías 12:10. Jeremías 12:10. Muchos pastores destruyeron mi viña, hollaron mi heredad, tornaron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Leo otra vez. Muchos pastores destruyeron mi viña, hollaron mi heredad, tornaron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Jeremías 12:10. ¿Dónde están? Dice, muchos pastores destruyeron mi viña, hollaron mi heredad, la heredad preciosa. ¿Y quién es la heredad preciosa, mis hermanos? ¿Quién es? Amigos que me escuchas en el mundo, ¿cuál es la heredad preciosa del Padre, de Jesucristo, que están destruyendo los pastores, tus líderes? ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Cuál es la heredad preciosa? La verdad presente es compuesta por miembros colectivos, la heredad preciosa del Señor
son todos aquellos que una vez pertenecieron a una institución que llevaba la verdad, pero que ahora estos pastores están destruyendo la viña, están tornando en desierto y en soledad la heredad preciosa del Padre, del Señor Jesucristo. Por eso es que el mundo no tiene rumbo, porque los pastores han perdido su identidad, se olvidaron de que ellos tenían que identificar a Cristo en ellos mismos, no identificar a la doctrina romanista en ellos mismos, no identificar del tesoro, del conocimiento, cosas nuevas y cosas viejas para alimentar a la iglesia de Dios, dando a cada hombre su porción de alimento a su debido tiempo. Si Cristo permanece en el alma, será como una fuente viva, una fuente de agua que salte para vida eterna. Dios quiere que los que están predicando en nuestras asociaciones no sean como las vírgenes insensatas, que tienen lámparas, pero que están destituidas del aceite de la gracia que hace que las lámparas ardan y difundan luz. Testimonios para los ministros, página 154. Voy a tratar de acelerar un poco el tema. También otro párrafo de la mensajera del Señor, y dice así: los siervos de Cristo deben vivir como la vista de Él y de los ángeles. Deben tratar de comprender los requerimientos de nuestro tiempo y prepararse para hacerles frente. Satanás está atacándonos constantemente en forma nueva y desconocida. ¿Y por qué habría de ser deficiente los oficiales del ejército de Dios? ¿Por qué dejarían sin cultivar algunas facultades de su naturaleza? Hay que hacer una gran obra. Y si falta acción armoniosa para hacerla, es por causa de la estima y el amor propio. Es únicamente cuando nos esmeramos por ejecutar las órdenes del Maestro sin dejar sobre la obra nuestra estampa e identidad, cuando trabajamos eficiente y armoniosamente. Repito esta parte, me gustó. Es únicamente cuando nos esmeramos por ejecutar las órdenes del Maestro sin dejar sobre la obra nuestra estampa e identidad, cuando trabajamos eficiente y armoniosamente. Está en Joya de los Testimonios, tomo 1, 201, página 211, perdón. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 211. Sí, dice así. Sigue la mensajera del Señor. La religión de Cristo no exige de nosotros que perdamos nuestra identidad de carácter, sino meramente que nos adaptemos en cierta medida a los sentimientos y modalidades de los demás. Muchas personas se pueden vincular en una unidad de fe religiosa, aunque sus opiniones, hábitos y gustos no armonicen en asuntos temporales, pero si arde en su seno el amor de Cristo, fijan los ojos en el mismo cielo como su morada eterna. Pueden tener la comunión más dulce y más inteligente y la más admirable unidad. Una pregunta. ¿Cuál es el resultado cuando nosotros perdemos nuestra identidad? Hermanos, esto es muy importante para todos nosotros del Fuerte Clamor,
para el mundo. Porque hay muchos charlatanes, falsos maestros, falsos doctores, falsos pastores, falsos predicadores que predican la verdad. Pero lo que voy a leer es simplemente una pista, no dije 2, 3, dije una pista de un pastor, de un líder, de un predicador que no está sujeto a la verdadera identidad de Jesucristo. Lo voy a leer y voy a proceder porque el tiempo está pasando. Dice así: ¿qué puede hacer un pastor sin Jesús? Nada, por cierto. De manera que si es un hombre frívolo, chistoso, no está preparado para desempeñar la tarea que el Señor le asignó. Separados de mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Las palabras impertinentes que salen de sus labios, las anécdotas frívolas, las palabras habladas para producir risa, son todas leo la última parte. Las palabras impertinentes que salen de sus labios, las anécdotas frívolas, las palabras habladas para producir risa, son todas. La mensajera del Señor, eso lo dijo en Testimonios para los Ministros, página 148. ¿Será que la mensajera del Señor está equivocada cuando habla de un pastor chistoso? Palabras impertinentes que salen de sus labios, anécdotas frívolas. ¿Será que la mensajera del Señor está equivocada cuando habla sobre un hombre frívolo? Eso es el comportamiento en el púlpito, en un sermón, en el púlpito. Veamos lo que dice el siguiente párrafo. ¿Cuál es el objeto del ministerio? ¿Es mezclar lo cómico con lo religioso? Está preguntando la sierva del Señor. Al rato les doy la cita cuando termine. Pero otra vez les hago la pregunta para que ustedes que escuchen este mensaje, no que me escuchen a mí. Yo nomás soy un instrumento, como ya lo dije al principio. Si no les gusta lo que yo les digo, pues no lo digo yo. Es inspiración de Dios. Si no les gusta, van a tener que pelear con el Señor Jesús, van a tener que pelear con el Espíritu Santo, con nuestro Padre, porque este es mensaje directo. ¿Acaso el púlpito es para hacer cosas chiste o es para un cómico o un payaso? Bueno, por favor, volvamos otra vez. Empecemos otra vez. Dice así el párrafo de la mensajera del Señor. ¿Cuál es el objeto del ministerio? ¿Es mezclar lo cómico con lo religioso? Está preguntando. ¿Un payaso con lo religioso? Aquí viene la más lectura, dice así. El lugar para tales exhibiciones es el teatro. O sea que si usted es un pastor que me escucha, usted es un pastor que le gusta ser cómico, que le gusta hacer reír a la gente, que le gusta entretener a la gente haciendo chistes o diciendo cosas para hacer reír a la gente, entonces va a tener que ir al teatro. Porque el púlpito no es para eso. El púlpito es sagrado. El púlpito es para personas que conocen su identidad. Y su identidad pertenece al Señor Jesucristo y tienen que involucrarse en esa identidad. Si usted no se identifica con la identidad de Jesucristo, va a tener que ir al teatro. Continúa, dice así. Si Cristo es formado en el interior,
si la verdad con su poder santificador es introducido en el santuario íntimo del alma, no tendréis a hombres festivos, ni a hombres agrios, de mal genio, ceñudos para enseñar las preciosas lecciones de Cristo a las almas que perecen. Testimonios para los ministros, página 149. Sí, un ministro que desde el púlpito hace chistes o exagera la nota para obtener alabanza es un espectáculo que crucifica nuevamente al Hijo de Dios y lo expone a la vergüenza. Debe haber cabal arrepentimiento, fe en nuestro Salvador Jesucristo, vigilante, cuidado, oración incesante y escudriñamiento diligente de las Escrituras. Les repito nomás un poquito la frase que repetí al principio. Un ministro que desde el púlpito hace chiste o exagera la nota para obtener alabanza es un espectáculo que crucifica nuevamente al Hijo de Dios y lo expone a la vergüenza. Qué fácil ser pastor, ¿no? Muchos pastores se suben hasta con ropa cómoda. Se olvidaron que como representantes del Señor Jesús necesitan la humildad y el escudriñamiento, el conocimiento de la palabra para entender la vestimenta, que se come, que no se come, que se debe decir en el púlpito, que no se debe decir en el púlpito, en un sermón, que se debe de predicar, que no se debe de predicar. Pero oiga usted, pastor, dirigente o líder que me escuche en el mundo, que cada vez que usted exagera la nota, la Biblia, o exagera cualquier cosa, o hace chistes, usted crucifica nuevamente al Hijo de Dios y lo expone a la vergüenza. Y no quiero ser amplio en esto, yo creo que usted me entenderá. ¿Qué significa exponer a la vergüenza al Señor Jesucristo? ¿Qué significa exponer a la vergüenza la palabra de Dios, el Evangelio, los apóstoles, la Biblia? Muy pronto voy a terminar. Unos minutos más. Dice así, continúa la sierva del Señor, y ella cita 1 de Pedro 3:8. Los ministros de nuestras asociaciones necesitan andar cuidadosamente delante del Señor. Tienen gran necesidad de seguir el ruego del apóstol, sed corteses. En su ministerio en buscar a las almas como quienes deben dar cuenta, al tratar de salvar a los descarriados, podéis ser fieles a los principios, podéis ser justos, honrados y religiosos, pero sin dejar estas cosas. Debéis cultivar la verdadera ternura de corazón, la bondad, la cortesía. Si una persona está en el error, sed muy bondadosos con ella. Si no sois corteses, podéis apartarla de Cristo. Está hablando de la cortesía y no tengo tiempo para explicar porque el tiempo nos está avanzando. Pero espero que entiendan, el Espíritu Santo obre en sus corazones y entiendan estas lecturas. Sigue diciendo la sierva del Señor, que cada palabra que habléis, aún el tono de vuestra voz, exprese vuestro interés y vuestra simpatía por las almas que están en peligro. Si sois ásperos, acusadores e impacientes con ellas, estáis haciendo la obra del enemigo. Estáis abriendo una puerta de tentación y Satanás os presentará ante ellas como quienes no conocen al Señor Jesús. Pensarán que su propia conducta es correcta y que son mejores que vosotros. ¿Cómo pues podéis ganar a los descarriados? Ellos reconocerán la piedad genuina
expresada en las palabras y en el carácter. Si enseñáis el arrepentimiento, la fe y la humildad debéis tener. Testimonio para los ministros, página 155. Hermanos, yo les agradezco mucho por darme la oportunidad. No quiero quitarles más tiempo, no quiero cansarlos. Y yo creo que fue muy claro el tema. Empezamos con la identidad, terminamos con la identidad y termino con segunda de Pedro, que ya lo leímos, 1:12, que dice así: por esto, yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Estoy 100% que el fuerte clamor, la iglesia del aire, está predicando la verdad presente. Gracias por darme la oportunidad de haber presentado este tema sencillo y que tengan una buena tarde. Amén.